Aquí estoy mirando una y otra vez ese controlador de temperatura y humedad que tengo en el interior de la incubadora. Ahora mismo está marcando 24 grados centígrados y fijaros la humedad, creo que está, no se ve muy bien desde aquí, un 55-56%, pero porque he estado abriendo la incubadora, he estado mirando y ahora os cuento. Como podréis comprobar, pues adentro tiene muy poca temperatura, está en 24 y algo, y aquí fuera está la parte de temperatura, la parte de rojo en 35,8. Mucha diferencia. Cuando más estable ha estado, pues cuando la incubadora ha estado en el termostato 37 a 38 grados más o menos, pues aquí lo máximo que ha llegado a subir ha sido 27 grados centígrados. Ahora mismo nos vamos a centrar en la temperatura, ¿vale? Solo en la temperatura. Aquí tenéis un primer plano, la humedad relativa 35,5, pero ni tiene agua y ahora mismo, como digo, he estado mirando, abriéndola y demás, ¿no? La temperatura 35,5, seguirá subiendo poquito a poco, pero no ha sido buena idea anclar la sonda aquí en la parte de arriba, cerca de la fuente de calor, de la resistencia. Todo esto está caliente, porque claro, ahí va a subir más rápidamente que en la bandeja de huevos, que está más separada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues primero voy a mirar a ver si puedo calibrarla, a ver cuántos grados trae de calibración el termostato, porque ya no me acuerdo, la verdad. Tendría que coger la tabla de valores del STC 3028 y mirar a ver qué margen me puede dar. Tendrían que ser pues prácticamente 10 grados los que le tendría que quitar para una buena calibración y que aquí me marcara una temperatura en la cual ya no tuviéramos que hacer nada referente a la temperatura. Y si no me permitiera hacer eso, pues entonces tendría que mirar dentro, quitar la sonda del anclaje que tiene en la tapa cerca de la resistencia y ponerla colgando hasta la bandeja de huevos, como prácticamente la traía de fábrica, ¿vale? Que es lo que queríamos evitar. Pero si no hay más remedio, pues esas dos son las cosas que vamos a hacer con nuestro termostato y en esta calibración, dándole ya el toque final a esta incubadora con el STC 3028. Así que voy a investigar, voy a mirar. Mientras tanto vamos a dejar que siga subiendo la temperatura, vamos a ver en cuánto se queda, porque eso fue a principios de semana, la tuve un día entero. Cuando vi lo que pasó la desconecté, pero ahora para grabar el vídeo lo he tenido también durante varias horas y siguen las mismas condiciones. Y eso que tenemos una temperatura que no es ni mucho menos fría, es una temperatura bastante agradable, no llega a ser primaveral, pero sí bastante agradable. Y por supuesto, si no llegamos a esa temperatura en el interior con lo que tenemos en el exterior, cuando haga frío de verdad en invierno, pues no se acercará en nada. Será mucho más baja la temperatura que nos marque dentro y ahí no podremos hacer, como te digo, nada de nada. Hoy pues me hubiera gustado hacer un vídeo más elaborado, diciendo que todo estaba bien, que la temperatura más o menos con la distribución que hicimos pues estaba dando buenos resultados, pero ya habéis visto con lo que os he contado que no, que es mucha la diferencia por estar la sonda tan cerquita de la fuente de calor, y que así pues prácticamente es imposible, a no ser que mire. Tengo que buscar por ahí las instrucciones de este termostato, nosotros lo guardamos todo y a partir de ahí, si me permite hacer esa calibración con un margen de 10 grados, pues podría valer, pero si no, pues bajar la sonda. De todas maneras, quiero deciros que aunque bajemos esa temperatura, y en esta esquina he puesto el medidor de temperatura y humedad en la esquina para que lo pueda grabar bien con la cámara y podáis ver qué es lo que hay dentro, porque siempre evidentemente a la hora de grabar pierde calidad que no mirándolo yo aquí, por eso lo he puesto en la esquina. Pero si me deja
calibrarla en ese margen de 10 grados de temperatura, después habría que medir en las 4 esquinas y centro para ver cómo está. He levantado la tapa un momento para los que estéis viendo solo esta parte del vídeo de los que hemos dedicado a esta incubadora. ¿Veis? Ahí está la sonda y fijaros que cerquita pasa la resistencia de silicona. Es mucho menos la distancia que hay de la sonda a la resistencia que de la sonda aquí abajo a la parte donde van los huevos. Y eso se traduce en que cuando el termostato marca 37, 38, pues realmente dentro pues tenemos 10 grados menos. Lo cuento así para que lo entendáis mucho mejor. Yo creo que ha quedado claro lo que os he contado en el día de hoy. Seguimos con ella, por supuesto vamos a seguir hasta que la dejemos con esa temperatura ideal para incubar. Pero no quería dejar pasar el vídeo en el día de hoy sin contaros esto, porque posiblemente lo mismo decidiera hacer cualquier cambio, se me pasa contarlo y tampoco quiero que me salte nada y alguien se pierda en el proceso de transformación de esta incubadora, que prácticamente, aunque veáis la caja de una incubadora comercial, prácticamente hemos hecho una incubadora casera partiendo de cero. En vez de coger esta caja que ya nos venía, pues imagínate que lo haces en una caja de madera, en un microondas, un horno, un congelador. El procedimiento a seguir es exactamente el mismo. Como siempre, dándoos las gracias por estar ahí. Intentaremos ya la próxima semana pues acabar con este proyecto y dejar definitivamente controlada la temperatura. Ya el paso siguiente pues sería la humedad, pero normalmente ya sabéis, si nos seguís desde hace tiempo, que normalmente aquí no tenemos problemas con alcanzar una humedad buena para la incubación. Un saludo a todos.